esto sí se necesita como cierto grado de expertise. Ahí en la parte que vamos a ver a Hanna y a Tito posiblemente le cueste un poquito, pero ahí les garantizo más que vamos a ver cómo sacamos el tiempo para empezar a ver aparte Kubernetes. Así tendremos, digamos, unas sesiones para los que menos saben, para que vayan aprendiendo y otras sesiones para los que más saben, para que vayan mejorando. En este caso, así un resumen rápido. Los que no saben, espero que todos sepan, EKS es lo que es el Kubernetes en AWS, ¿verdad? Y cuando uno monta Kubernetes en AWS hay dos opciones. Cuando uno monta los contenedores, conocidos como pods en el mundo del Kubernetes, esos contenedores pueden ir en una instancia de EC2, un EC2 instance. O hay unas opciones que son serverless, es decir, yo no tengo que administrar instancias de S2 para montar los contenedores, sino que puedo simplemente levantar contenedores y ellos se montan en, digámoslo así, instancias internas de AWS que yo no veo, digamos, yo no las administro en realidad. Entonces, el concepto es diferente porque cuando yo levanto instancias en la configuración clásica con EC2, yo tengo que decirle los tamaños de las instancias. Yo tengo que decirle, calcular más o menos cuántos contenedores voy a correr en cada instancia. Y con base a eso, entonces agregar lo que es el procesador y la memoria. En el caso de Fargate, la teoría dice, bueno, la teoría no, en realidad es así, que yo lo que tengo que hacer es que los contenedores, cuando los levanto, yo tengo que ponerle límite a los contenedores. Entonces tengo que decirle cuántos vCPU los contenedores van a usar y cuánta memoria van a usar. Si yo no hago eso, lo que va a suceder es que, digamos, Fargate, ¿verdad? Que es servicio este serverless, lo que va a hacer Fargate es que le va a asignar el mínimo que existe, que son 0.25 vCPU y 0.5 giga de memoria, o sea, 500 megas de memoria. Eso, si se dan cuenta, entre EC2 y Fargate, la diferencia cuando uno no configura el tamaño de los pods es que en el EC2 el pod puede agarrar memoria y CPU hasta donde se lo permita la instancia. En el caso de Fargate no pasa igual. En el caso de Fargate, él, si no se lo seteo, digamos, su tamaño, él va a usar ese por default, que es 0.25 vCPU y 0.5 de memoria. Entonces puede que más bien el pod se quede corto de recursos. Entonces, cuando ahí lo vamos a ver, diga mejor, sí. Pregunta tonta. Mae, Dígame. estamos hablando de eh, se me fue, pucha. ¿De reserva o de límite? Eh, no, es de límite. Ok. O sea, no va a usar más allá de. Ujú. ¿Ve? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, cuando usamos Fargate, ¿verdad? Hay que Listo, listo. ponerle un valor adecuado. Bien. Eh, bueno, ya esto lo hablé, que el requisito mínimo es que tenemos que entender de los clústeres de qué es lo que es Kubernetes. Ahí vamos a tratar de barajearlo de la manera más sencilla para que los que no sepan puedan entenderlo un poco, ¿verdad? Bien, la tecnología Fargate y bueno, algunos sabemos, se usa en los que son en AWS, en lo que es ECS y KS. ECS es como la versión propietaria para manejar contenedores o orquestar contenedores en AWS. Eso es único de AWS. EKS se usa Kubernetes, que es más estándar, ¿verdad? Kubernetes se puede usar en Google, se puede usar en, en Azure y se puede usar en AWS. Aquí el único tema es que EKS en específico es como la implementación de Kubernetes dentro de AWS con las herramientas de AWS, ¿verdad? Bueno, hay un tema ahí de los control plane que no vamos a entrar en ese detalle,
que es como la forma como AWS maneja los control plane. Pero eso ya lo veremos después, lo que no saben. Eh, y Fargate, que es, ya se lo dije, que es la manera de manejar esos pods y esos contenedores sin necesidad de usar, estar manejando instancias, ni calculando tamaños de instancia, ni administrándolas, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a lo que es la creación del clúster, no la vamos a ver porque esa, la verdad es que toma mucho tiempo, yo me adelanté, nada más le voy a mostrar cómo lo creamos nosotros. Nosotros básicamente lo creamos usando lo que son los blueprint. ¿Qué es blueprint? Rápido. Crear un clúster a veces no es sencillo, tiene muchos componentes. El blueprint de AKS, por si lo quieren leer por allí, lo que facilita es que ya te da eso, te da como unos blueprint, como unos, en español serían como unos, no es mapa, es como unas plantillas, digamos, en donde ya tiene preconfigurados los componentes que necesitas para manejar un clúster. Entonces, eso es para que tú puedas hacer la creación del clúster con Terraform o con el CloudFormation de AWS. Nosotros lo usamos con Terraform. Vamos a crear un rol. ¿Por qué un rol? Porque el execution role que le llaman, eso es porque dentro, ok, cuando el contenedor vaya a querer accesar otros recursos de AWS, no sé, un, un Redis, por ejemplo, o tal vez el Redis es con puerto, me parece que es con puertos, la base de datos también, pero digamos algo que ocupa un rol puede ser los SQS, los SNS, un Lambda, cualquier cosa de estas que él ocupe un recurso que necesite usar de AWS, para que esos contenedores lo puedan accesar, tienen que tener roles que les permitan el acceso. En este caso, el rol que estamos creando es un rol para los contenedores dentro de Fargate, dentro del serverless, para que esos contenedores puedan accesar otros recursos de AWS, ¿verdad? Seguido, después que creamos el rol, ya vamos a crear lo que es un Fargate Profile. Bien, Fargate Profile. Eh, ¿Qué es un Fargate Profile? En el Fargate Profile yo defino cómo van a levantar los contenedores. O dónde van a levantar los contenedores. Por ejemplo, en un Fargate Profile yo le defino cuál es el rol que creé, el rol que él va a usar para esos contenedores. En el Fargate Profile, y esto es importante, se le va a poner un namespace. Bueno, ¿qué es un namespace? Es como decir un ambiente, digamos, por decir. Pues el concepto es más amplio, pero en palabras sencillas es como ver un environment. Entonces, si yo tengo el ambiente de producción, si yo tengo el ambiente de staging, si yo tengo ambiente de development, cada ambiente de eso, yo puedo crear, hacer una implementación de alguna aplicación y encajonarla en ese namespace digamos. Entonces, esos namespaces son como eso, un espacio físico o un espacio lógico con un nombre. Sí, es como un workspace, exacto. Es como los workspace, es lo mismo. Es un espacio lógico donde yo encajono aplicaciones y cada aplicación en ese espacio corresponde a un ambiente específico. Un ambiente de prueba, un ambiente de producción, por ejemplo. Entonces yo puedo crear un namespace para cada una de ellas. Y vamos a crear etiquetas. ¿Por qué etiquetas? Bueno, resulta que cuando yo levanto un clúster en Kubernetes, ese clúster puede tener instancias en EC2, digamos. Yo puedo crear lo que tenga instancias en EC2, pero también puedo crear que al mismo tiempo el mismo clúster no maneje para otro grupo de contenedores o de pods, no se manejen en instancias, sino que los mande a ese espacio administrado por AWS que le llamamos Fargate, ¿verdad? Son recursos, digamos, serverless, ¿verdad? No requieren administración. Entonces, para poder yo crear un pod y mandarlo a un EC2 o a un Fargate, yo necesito que el clúster identifique o tenga o pueda leer un identificador
que le indique hacia dónde yo quiero mandarlos. Entonces, ese identificador que ellos usan es el nombre del namespace. Entonces, por ejemplo, yo voy a levantar una aplicación para development. Yo le pongo a la aplicación, cuando creo el contenedor, le pongo que es para el namespace de development. Eso no basta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un namespace y el namespace puedo correr pods en las instancias o puedo correr pods en la parte serverless. Entonces, la segundo que ocupa él para identificarlo son las etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, el app, le puedo poner, no sé, app serverless. Entonces ya le identifica, ok, esto es de namespace development y va para y va a correrse dentro del que maneje la etiqueta que diga Fargate, por ejemplo. Entonces ya lo identifica y lo pone dentro del Fargate, ¿verdad? Lo pone dentro del namespace que corresponde, que es development, y a correr dentro del Fargate. Él usa eso se le llaman selector, él usa los selectors para identificarlo. Entonces hay que setearle los selectors. Dígame, Andrés. Sí, eso es como el namespace, es como el grupo que los va a contener y el label es como dentro de ese grupo una agrupación, digamos. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que es complejo porque en un clúster, estamos hablando de un clúster pequeñito, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un clúster, los clústeres pueden ser muy grandes, man, y tener miles de contenedores y pueden tener muchas aplicaciones dentro de un solo clúster. Entonces, ya llega un punto en donde para tú administrar quién va a dónde, uno se la juega con eso, con etiquetas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es como grupos y subgrupos. Bueno, sí, en realidad podemos considerar los grupos y subgrupos, pero es como una manera de etiquetar las cosas para que el clúster las reconozca, eso es lo principal. Y después nosotros le ponemos la política de eso que él identifica hacia dónde va, ¿verdad? Entonces ya ahí tú le pones, que va para un ambiente y dentro de ese ambiente por etiquetas yo lo puedo separar en aplicaciones, digamos. Pero sí, es más o menos, así, en grosso modo, digamos que puedes verlo de esa forma, como si fueran grupos y subgrupos. Dime, Jorge. No, no, lo que le iba a preguntar es que, digamos, entonces, bueno, la parte esta de que decía usted que uno podía tenerlo in situ y en Fargate, digamos, los recursos, al final lo que hace es que mae, usa los labels eh, para filtrar a dónde va a caer cada carga, digamos, al final es como un placement, digamos. Es correcto. Ya, Es ya, ya. correcto, es casi el mismo concepto, pero manejado a los Fargate, digamos. Es como la Ujú. manera de Fargate de manejar los selectors y los labels. Sí, ahí está, Entonces, sino porque, digamos, vamos a hacer ahorita. porque Ajá, los dime. más están usando conceptos de Kubernetes como el label y el selector, digamos, Ajá, es clásico de a un nivel IKS. más alto. Ajá, a un Es nivel más correcto, alto. clásico de IKS. Entonces, Ujú. lo que vamos a ver ahorita, para que se entienda un poco mejor, es que vamos a levantar vamos a crear, digamos, el Fargate Profile, ¿verdad? El execution role ya yo me había adelantado un poco, pero igual lo vamos a ver. Y vamos a hacer lo que es una prueba de concepto de cómo colocarlos en su lugar. Entonces vamos a cambiarnos aquí los browser. Ok, vamos para acá. Bien, digamos, vamos a entrar a lo que es IKS. Digamos, bueno, yo les quedé debiendo algo. El clúster, después vamos a ver con calma para no confundirlos. Después, lo tengo en Ohio. ¿Cómo se crea el clúster? Después vamos a hacer una clasecilla sobre eso, de, de- de fundamentos de IKEA. Ahí puede ayudarnos Jorge, que Jorge ya tiene una preparada, una que nos dio una vez. Entonces, para los que menos saben, digamos. Y que ahí coordinamos para que no nos falte Hanna. Hanna, ¿usted manejó Kubernetes alguna vez? Hola, no he tenido experiencia No, en entonces, bueno, entonces Hanna, por lo menos sabemos que Hanna y Tito
y hay que, quienes más se van uniendo después al grupo, porque ahí va creciendo poco a poco. Entonces hacemos una clase de fundamento de Kubernetes y vamos subiendo poco a poco con el tema de Kubernetes para que lo vayan conociendo. Ujú. Por ahora nos conformamos que este es un clúster de Kubernetes. Clásico nombre, le pusimos Pinky aquí, ya la actualicé a la última versión, que es la 1.28. Esto se creó con Terraform, ¿verdad? Entonces es otro tema aparte que vamos a ver después. Digamos, si yo me voy, por ejemplo, aquí a Compute, ¿verdad? Dentro del clúster, ven que yo aquí tengo lo que le llaman node groups. Este node groups, si yo entro aquí, digamos, el node groups dice que las instancias que va a usar son T3 medium. Y yo agarro y yo me voy al EC2. Vamos a abrir una ventana aquí al EC2. Me voy a las instancias. Ve que aquí hay una instancia corriendo y es una T3 medium. Esta instancia es del clúster de este grupo que se llama MG5. Si yo me voy acá al clúster, por aquí tiene que estar aquí está el Launch Template MG5, ahí donde tiene definida los tipos de instancias. Si yo me voy aquí a Nodes, en los nodes la instancia. Aquí algo importante, vean el IP. Él le pone un URL al IP, pero adelante dice IP. Porque esto es importante, porque vamos a ver ahora, cuando entremos a ver dónde él está poniendo los contenedores, a los de Fargate, a los de Fargate uno lo va a reconocer porque en el IP no dice solo IP, dice Fargate IP y dice el nombre. Entonces ahí lo vamos a ver. Bueno, esta es una instancia sobre la que él monta contenedores, ¿verdad? Cluster, Pinky, Compute. Digamos que yo me meto al node y él me dice ahorita, bueno, la mayoría de los contenedores de los pods, dice que aquí está corriendo 15 pods, ¿verdad? ¿Qué son esos pods? Puras cosas de administración. Por eso que Kubernetes no está hecho para aplicaciones pequeñitas, sino para aplicaciones grandes. ¿Por qué? Porque Kubernetes requiere una cantidad muy grande a veces de pods que solamente son de administración, de observabilidad, para manejo de métrica, para diferentes controladores. Entonces, él maneja un montón de pods para que al final uno llegue a montar 2 pods de una aplicación. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, este es el Entiendo. EC2. Ahora vamos a ver Fargate. El Fargate Luis, todavía no existe. Dígame. ahí como corrección, no es que es como para aplicaciones pequeñas o grandes, sino es para la cantidad de aplicaciones que La usted quiere cantidad. poner. Tienes toda la razón. Ajá. O sea, no es para tener aplicaciones o un número pequeño de aplicaciones. Gracias por la corrección, Jorge. Entonces, digamos, y si me voy aquí a Compute, aquí está Fargate Profile y ve que en Fargate Profile no aparece nada todavía. Vamos a crear un profile rápido. Yo le voy a poner a este profile, no sé, Staging, por decir algo. Es un nombre nada más de profile. No tiene que ir relacionado con lo que yo le decía a usted del namespace, pero yo se lo pongo igual para identificarlo. Yo sé que el namespace de development es el profile que es development. Y así, ¿verdad? Entonces, aquí el execution role usualmente está en vacío. Y aquí ya hay uno existente. Bien, vamos a verlo rápido. Eso está en los IAM donde manejamos el role. También después podemos ver por ahí gente se nos unen más el tema de AWS. Creo que hasta Jorge necesita en algunas cosas también reforzar un poquito y uno repasar. Entonces, digamos, yo me meto aquí en los roles. Este era, ¿cómo era que se llamaba el rol? PKS Fargate. Vamos a buscar. PKS Fargate. Es este que está aquí. Este lo creé yo ayer. ¿Verdad? Vamos a abrirlo. Aquí vamos a ver JSON. Bueno, básicamente aquí me fui para otro lado. Me fui para el policy. Esto no es lo que quería ver yo. Ok, eso es lo mismo acá. Ok, digamos, aquí lo que es el Trust Relationship, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver después. Yo le digo aquí que esto es para Fargate. Básicamente le estoy diciendo esto. Esto es para los servicios de Fargate que se identifican así en AWS, ¿verdad? Para los pods específicamente, es decir, para los contenedores, ¿verdad?
¿Para qué región? Yo le puse asterisco aquí. Dice, vamos a aplicarle esto a todas las regiones. Ahorita no estoy poniéndome muy guapo con el tema de escoger regiones y eso, porque es para fines prácticos. Obviamente, ya lo que es el número de la cuenta y todo esto, y el nombre del clúster, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es diciéndole que al rol que se lo asigne a los pods que van a estar dentro del Fargate, dentro de IKS, dentro del clúster de IKS, y que son para utilizarlos, digamos, bueno, la condición para utilizarlo es que sea dentro de este clúster. Y después acá vienen los policies, que son los permisos, que son estos que vimos acá, ¿verdad? Entonces, esto básicamente son para que él pueda jalar imágenes de un ICR si lo ocupáramos. En este caso no estamos usando. Pero si yo ocupo jalar SQS, SNS y todo este tipo de recursos de AWS, yo tengo que agregarle los policies aquí, ¿verdad? No puedo agregarle los add permission y agregarle permisos diferentes por separado cada permiso. Bien. Entonces, eso básicamente es el execution role. Entonces, le estoy diciendo, dándole permiso para que accese contenedores dentro del registro de AWS. Pero en realidad es como un ejemplo, no lo estoy usando. Y si los dejo en vacío, no me iba a dejar pasar. Los subnet, bueno, si se fijan, aquí son los subnets de la red privada, ¿verdad? Porque eso es importante, porque el Firegate como tal, digamos, ellos corren dentro de la red privada, no corren dentro de la red pública. Entonces él no me deja agarrar, ¿ve? No me deja agarrar las subnet públicas, solamente exe public, solamente me deja las privadas. Entonces vamos a trabajar dentro de eso el Firegate. Next, aquí el namespace, lo que le decía yo. Esto es lo primero importante. Vamos a definir el namespace. Y vamos a definir un label. Vamos a ponerle aquí, vamos a levantar un app con Nginx, por decir. App Nginx. Bien. Esto es importante que lo recordemos porque cuando vamos a crear los pods o los contenedores que van a correr aquí, tienen que recordarse que se tienen que mandar al namespace staging y tienen que tener este label. Este label. Si no lo tienen, él lo va a mandar a las instancias de EC2, no a Fargate. Creamos esto. Bien, aquí están. Ay, Luis, hay una Esperen, preguntilla. Entonces, dime. uno tiene que crear uno de estos que acabas de crear. ¿Cómo se llaman? No, es que Sí, no el, logro el, ver. el Fargate, el Fargate Profile, aquí está. Ajá, usted ocupa crear un target profile eh, para cada namespace en el Ajá, que quieres que se desplieguen varas en tú Fargate, puedes, ¿verdad? Básicamente, digamos. lo que yo leí es que tú puedes tener hasta 5 Fargate Profile, 5 Fargate Profiles en por cluster, ¿verdad? Y es importante, digamos que yo por equivocación agarré y puse 2 Fargate Profiles con exactamente el mismo namespace y los mismos labels, digamos, pero con nombres diferentes. Yo puse staging y puse development y a los dos le puse lo mismo, por decir algo, el mismo namespace y el mismo. Él lo que hace es que agarra y lo envía al primero en orden alfabético. En este caso, si estaba staging, el profile staging y el profile development, entonces él se los va a mandar al que dice development. Entonces todo va a aparecer como development, no va a aparecer nada dentro del profile staging, ¿verdad? Otra cosa a considerar es cuando lo estás borrando. Dime, Max. Luis, yo sé que no es exactamente el punto de esto, pero entonces, ¿cuál ventaja tiene usar Fargate en EKS si es tan restrictivo en ese tipo de cosas? Hay una situación que está, por ejemplo, esto viene de una situación que le pusieron por ejemplo, a WoW. Entonces, ellos no quieren levantar ya, digamos, más instancias, sino que quieren como correr cosas en Fargate rápido, que los desarrolladores la usen y apenas terminan, que se deshagan, por ejemplo. Entonces dicen, mándenla en Fargate. Entonces dicen, ¿cómo yo mando varas en Fargate si lo que nosotros tenemos son puro EC2? Entonces lo que se usa, por ejemplo, es Fargate Profile. Entonces tú creas el Fargate Profile, mandas cosas al Fargate temporales para que los desarrolladores hagan prueba y ya después la desaparece, por ejemplo, sin tener que tocar las cosas que están en los EC2 Instant, que son como más permanentes, digamos. Entonces, más o menos para eso es que lo están usando. Pero igual, tú puedes crear Fargate Profile y no tener instancias. Depende del diseño que ejecutes, ¿verdad? Sí, Ah, correcto. no. Ujú. Entonces, bueno, aquí está creating. Mientras están creating, vamos a ver algo.
abrir la terminal por acá. Madre, ¿cómo fue que le llamé yo a esto ayer? A ver si te Fargate. Digamos, yo tengo unos YAML. El primer YAML importante es que a pesar de que al Fargate Profile yo le puse el nombre del namespace, eso no quiere decir que crea el namespace, por ejemplo. Digamos que se supone que aquí ya estoy en el contexto de UCTL get nodes. Vea, lo importante aquí que si yo hago un get nodes, nada más aparece el del EC2, no aparece nada de Fargate, porque Fargate yo no lo administro, entonces no lo voy a ver. Y digamos, si yo pongo igual el get namespaces, en los namespaces que el de staging no aparece. Entonces, él lo que usa esa información para hacer match, ese es el selector. Es decir, yo no tengo los namespaces creados en el clúster. Entonces, yo lo que hice acá es que primero creé, todo esto se crea con YAML, este staging, de hecho. Esto lo que va a crear es el namespace, que es aquí está, kind namespace, y lo va a llamar staging. Entonces va a crear el namespace de staging. Vamos a crearlo. Kubectl, fly, staging, namespace. Ven, ahí ya creo el staging, ¿verdad? Ahora, yo voy a ver, por ejemplo, en Nginx. Lístelo, Eh, lístelo. sí, vamos a ver el principal, este que está aquí. Vean, aquí te lo voy a poner en el namespace staging, pero para que haga match, el label va a ser app y Nginx. Si yo no le pongo esto, ahora vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Esto es un contenedor de Nginx, digamos, básicamente. Entonces, un pod es un pod es el contenedor, no es el Ya un contenedor, contenedor. mae. Sí, ¿cómo definiría yo el pod en este caso? Es, Es es como, una capa de abstracción sobre sí, los sí, sí, contenedores. es como El sí, pod la caja donde es están las la aplicaciones. unidad mínima que maneja Kubernetes. Dentro de los pods puede haber uno o más contenedores. Contenedores, es correcto. Eso está mejor. Ujú. Entonces, en este caso, ese pod va a llevar solamente Nginx. Entonces, aquí le damos. Este comando de kubectl apply es para que él monte lo que le estoy diciendo en el contenedor. Ahorita vamos a ver. Nginx.yaml. Y ahí lo dice. Bien, ahora, kubectl, si yo me pongo aquí a chequear y le digo get nodes, ¿en cuál namespace? En el namespace staging. No es node, quiero ver los pods, no los nodes. Y me faltó la E. Ahí todavía está pending, todavía no ha terminado de levantarlo. Lo que sí yo he notado, no sé si sea coincidencia, es que me parece que en el EC2, como que los nodes pasan de pending a running más rápido, pero no estoy seguro. Ve, todavía está creating. Bueno, eso puede ser porque le estás jalando como no estás Sí, es jalando de que, DCR, estás jalando del ujú. repositorio donde está el Nginx, que es el de Docker. Sí, pero es que imagínense que también, digamos, Aquí o está sea, running. viéndolo desde el punto de vista de Kubernetes, mae, el mae ya los nodos de EC2 los tiene disponibles desde un principio. Ajá. Para Fargate tiene que esperar que algo en AWS levante Ah, bueno, el eso es clúster. cierto porque yo no tengo control sobre la instancia. Ajá, exacto. Bueno, aquí si ven dice running, ok, vamos a hacer dos cosas, menos O white. Luisito, lo Bien, veo bien ahora en Kubernetes, mae, está es volando, mejorando mae. más. Más, si te fijas, dice que el node que está usando, ves que dice Fargate IP tal. Entonces, este es un node de Fargate, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero levantar, yo creo que yo tengo este que dispuse non somewhere, este tiene, ok, un namespace producción, pero en vez de ponerle producción, vamos a ponerle aquí igual staging.
Vea, esto es otro pod con otro nombre, también va a levantar otro Nginx y va para el namespace staging, pero no le tengo el label puesto, ¿verdad? Sin el label puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le doy aquí cubes, ctl, get, get, apply, menos Nginx, pongo. Aquí lo creó. Pero vea, vamos a ver algo. ¿Ves? Si yo no le pongo ¿ves que lo rápido que pasó a Ronin? Y este Sí. tardó bastante en el Fargate. Y si tú ves la diferencia, aquí no dice Fargate. El nodo es el nodo del EC2, donde él Ujú. está. De hecho, ajá, es el Más, nodo del EC2 y acá está el nodo del Fargate. ¿Ves? Y entonces, yo no sé, muchachos, si tienen alguna otra pregunta, podemos hacer otra parte que aquí, vamos a agregar aquí. Ah, bueno, ma- quiero po- mostrarle algo. Vamos a poner podría aquí ser que, production. podría ser que para correr jobs sea útil también, weón. Entonces no Ujú. estás tirando jobs a, a instancias con usted decía, con carga fija, sino que el jobcillo corre en Fargate y cuando se muere el job, se muere, o sea, el job termina de trabajar y también se baja al Fargate. Se Aquí me voy a crear ocurrió que eso otro. Estoy podría ser. creando otro que es production, digamos. Igual, el mismo label, pero el namespace production. Todo lo demás igual. Vamos a esperar que se cree. Vamos a Pinky. Aquí otra cosa importante. Hay cosas que uno lee y uno no entiende hasta cuando uno las toca y uno dice, "Ah, ya sé por qué lo dijeron." Es que ellos decían que si un profile está en estado de deleting, digamos que yo lo borro y aparece deleting aquí. Ahí leía, dice que no podía yo borrar otro Fargate profile, pero no lo entendía. Y es eso. Allí, por ejemplo, en una prueba que hice ayer, yo quería eliminarlos los dos juntos. Entonces le puse aquí y este decía deleting y cuando fui a borrar el otro me dice, no puedo eliminarme hasta que no elimine el deleting. ¿Ves? Entonces no me dejó. Otra cosa, cuando yo le hice el destroy con el Terraform para ya echarme todo el clúster, no me dejó porque me dice que yo tenía Fargate activos. Entonces tampoco, mientras tenga Fargate activo, no me deja borrar el clúster. Pero para poder yo borrar el clúster, tengo que echarme literal los Fargate Profile. Y para echármelos, si yo tengo 5, tengo que borrar uno y esperar que termine para borrar el otro y así. O sea, hay que esperar uno tras del otro. Más o menos ahí, Andrés y Hanna, algo, aunque sea por encimita. No, sí, sí, ahí le voy agarrando. Bueno, Sí, de mi lado y también. aquí para hacer, sí, sí, bueno, aquí ya aparecen los dos active. Qué rápido. Bien, lo que le decía yo que aquí tengo production, aquí tengo el namespace que es production y aquí tengo los labels, ¿verdad? Que es app nginx, igual que lo que creé que lo que creé acá en el browser. Aquí está esto y aquí está en el selector. Está el selector para el namespace production y tiene los labels también app nginx. Eso es lo que está aquí. Ahora es production. Bien, entonces ya teniendo esto, yo lo que le decía, lo que le decía a usted que esta es la manera declarativa. Es decir, yo escribo todas las configuraciones de cada aplicación en esto. Eso se hace mucho más compleja. Este es como muy sencillo. Y todo lo que lleva el clúster dentro va en YAMLs. Entonces, si alguien necesita ver un cambio, ve los YAMLs. De hecho, esto se puede manejar con control de versiones también, para que sepan. Tú lo puedes meter ahí a un repo de control de versiones y se maneja como si fueran aplicaciones. Y después se manda a deployar esto. Ese es otro tema que vamos a ver después, todo ese tema, ¿no? De nuevo, de Argo CD, todas esas cosas las vemos con el tiempo. Aquí lo guardamos. Aquí, si yo le doy un apply, lo que me estaba pasando es esto. Y yo le digo, ok, pero ¿por qué me dice que el namespace no existe? Ah, porque yo creé el selector, es decir, lo, el, yo creé el Fargate Profile que va a hacer match con el namespace y con el label, pero el namespace no lo he creado.
Y aquí yo tengo este que se llama production, que voy a crear el namespace declarativo. Esto es que todo esto se puede crear con comandos, pero yo prefiero no hacerlo con comandos porque el comando se olvida. Entonces lo hago en YAMLs y aplico los YAMLs. Mm, Este sería production namespace. Otra vez vuelve y traba con la E. Ahí creé el namespace y ahora sí debo poder crear el pod. Ahí va. Entonces vamos a traernos todo. QCTL, get pods de, vamos a ponerle -a. A ver si se está creando. Bueno, ya todos dicen running. Aquí está el que se creó en el EC2. Este es el de production staging. Digo, este es el pod de staging, perdón. Y este es el de production. Entonces, el de staging debe estar en el Fargate de staging, el Fargate profile de staging, este debe estar en el Fargate profile de production. Vamos a ver cada uno. Production menos white. Entonces, bueno, aquí difícilmente, de hecho dice container created. Qué raro, ya porque acá arriba decía como si estuviera, no dice pending. Pensé que decía running. Misma cantidad de letras y termina en el ing. Yo pensé que decía running. Pending, ahí está creándolo. Bueno, Aquí está Ronin running. tiene bastante menos letras, man, que Container Creating. No, el pending y el running. Estos que están aquí, que los confundí, decía qué raro, todos están running. Qué rápido. Y aquí decía era pending. Ah, Bien, aquí yo veo el Fargate, pero yo no veo en cuál. O sea, yo sé que está en Fargate y yo sé que tiene que ser diferente porque los IPs, si yo busco los IPs, por ejemplo, de este y este, ve, son distintos. No, este y este no. Menos N staging. no, Ah, pero sí, sí son sí, diferentes. está bien. Está bien. Entre este Fargate y este Fargate son diferentes. Entonces, lo que me va a decir que están en dos instancias diferentes. Pero yo necesito ver, por ejemplo, que eso sea, que realmente estén en los, en, 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 En en el los Instance namespace, Profile. diferentes, digamos. Aquí yo le hago get describe pod. Vamos a que me haga un description de este. Menos n production. Get describe no creo que exista, ¿no? Es describe nada más. De aquí ya me dice, ese está en el namespace production, aquí está. ¿Verdad? En el nodo, para que tal, aquí están los datos. Y el label al que pertenece es esto. Entonces, este está donde tiene que estar. Y este es lo que le decía yo, el capacity por default, si yo no lo defino, es este. 0.25 vCPU, 0.5 GB. En realidad, Luisito, ahí lo que está interesante, man, es que ahí dice también cómo se llama el Target Profile. Ahí justo donde estabas hace un rato. ¿Qué parte lo viste? Mae, por donde estaba el name, a ver, ahí después de app, igual en Ginex, ahí viene el Target Ah, ok, Profile. sí, cierto. Aquí está, no la viste. Eso es otro tema, porque ellos decían que en los annotations, tú puedes, cuando está, ¿te acuerdas que yo te dije que cuando hay dos Fargate Profile con los mismos selector, es decir, el mismo namespace, el mismo label, él agarra en orden alfabético y se lo asigna al primero en el orden alfabético? Tú puedes definirle a cuál específico tú le quieres mandar si tú agregas esto que está aquí en los labels. ¿Vale, Max?
Estoy viendo que le está asignando, está haciendo capacity provisioning automáticamente. Que no Ah, recuerdo sí. haber visto eso en el YAML. No, de hecho, eso es lo que te decía, que digamos, él por default, cuando tú no le pones nada, él por default usa 0.25 vCPU, 0.5 GB. Pero el problema de eso es que si tú ocupas más y lo pusiste default, y hasta ahí llegó, digamos. Entonces, lo que se recomienda, No o puedes sea, después cambiarlo en el. sí, Ok. tienes que crearlo Tienes en que el volver a hacerle aplicar los cambios y ya. correcto. Y entonces hay que hacer, posiblemente tengas que hacer delete de los pods anteriores, digamos, para poder crear los nuevos con el nuevo provision. Pero por default, este es el default siempre, 0.25 vCPU, 0.5 GB. Ese es el default que ponen ellos. Y mae, no sé, y ahí, si tienen alguna pregunta, ahorita vamos a borrar nada más para que vean lo que le digo yo, ya para terminar. Sí, ¿quién fue el genio que Y, pensó que esto era una buena idea, esto de crear Kubernetes? no sé, es mucha vara. Entonces aquí, digamos, ya yo me voy a echar staging. Staging va para abajo. Ahora pasa un state ahí de deleting, pero vea la vara. Si yo agarro production y le hago delete, él me manda un error, que es lo que le decía yo a ustedes. Hasta que no termine staging, él no va a seguir, no va a continuar. Hasta ahí se va a quedar.